que es muy difícil clasificarlas. Aquí tengo que inventarme palabras, o por lo menos, vamos a ver. Esta es la única distinción que yo utilizaba en el de Cervantes, pero aquí estaba simplemente esbozada. Nosotros distinguimos entre conceptos e ideas. Tenemos por conceptos pues todo lo que tiene que ver con las tecnologías o con las ciencias positivas. Por ejemplo, tenemos el concepto de, pues qué diría yo, el concepto de martillo, el concepto de hacha, ¿verdad? Es un concepto perfectamente definido, tecnológico. El concepto de triángulo, en geometría, el triángulo, ¿no?, de la escuela, el triángulo, tenemos el concepto preciso, ¿no? Entonces, esos conceptos. Y estos conceptos, ¿qué abarcan? Pues abarcan pues toda la vida, vamos a decir, cotidiana, prosaica, histórica, que tiene que ver con la tecnología, tanto la tecnología en medio de la teoría aristotélica como de la praxis, ¿no? Por ejemplo, las instituciones, lo que llamamos instituciones. Si tenemos un concepto de familia, por ejemplo, ¿no? La familia romana, tenemos un concepto de familia romana, al margen de otras muchas cosas. Y a veces el concepto de familia pues desaparece, como pasa aquí con la legislación que tenemos ahora a cuenta del pensamiento Alicia, ¿no? Se nos da igual 880, ahí es lo mismo, ¿verdad? Y entonces la idea de esto desaparece, ¿verdad? No hay conceptos, empiezan los conceptos a ser borrosos, a desaparecer. Pero entonces el concepto, en líneas generales llamamos conceptos a todo lo que tiene que ver con un pensamiento fundamentalmente tecnológico en su origen, ¿verdad? Tecnológico, que es donde salen los conceptos, las transformaciones. La transformación, por ejemplo, del bronce en un hacha de bronce, ¿verdad? Hay una transformación del bronce, en ese de bronce, a una estatua de bronce. Y entonces en esa transformación hay un concepto de bronce. A su vez el bronce es un concepto porque está compuesto de estaño y de cobre, entonces proporciones, etc. Entonces esos son conceptos tecnológicos de donde sale la química posteriormente. Y así sucesivamente. Ahora, además de estos conceptos, lo característico de estos conceptos es que se refieren a dominios más o menos limitados o determinados, ¿verdad? Limitados no en el sentido peyorativo, sino positivo. Y estos conceptos pueden ser también míticos. No hace falta que son siempre racionales. Muchas veces hemos puesto el ejemplo de la sonotaurilia, ¿verdad?, de los romanos. Claro, es un concepto perfectamente definido cuando trataban el campo, ¿verdad?, para definir el espacio sagrado del que no lo era. Entonces, había unos rituales perfectamente definidos y entonces aquí era un concepto, hombre, pero es un concepto mítico porque se trata de consagrar una tierra. Bueno, pero ¿qué más que sea mítico? Dentro del mito era un concepto, ¿verdad? Un concepto funcional que tenía su efecto, de manera que son los conceptos. Y entonces, claro, en el concepto de concepto entran todas las ciencias particulares, a grados muy distintos de lo que pueden ser las tecnologías o lo que pueden ser las mitologías, ¿verdad? Entonces los conceptos tienen que ser grados distintos y lo que la gente sobre todo vive y necesita son los conceptos. Lo que la gente funciona son los conceptos. O sea, la casa de la Roja, estos son conceptos, ¿verdad? Está aquí, en tal sitio, en tal otro, es esto, o sea, tiene el estatuto, sabe lo que es. Pero claro, resulta que los conceptos son pensamientos, ustedes lo saben, son pensamientos. Pero ¿se agota todo el pensamiento en conceptos? Pues no, yo creo que no se agota, ni se puede agotar. Aquí hay mucho que hablar, pero en fin, la razón principal de lo que hay que hablar es que los conceptos que trabajan un dominio determinado y en su estado máximo, más perfecto, pues cerrado, como decimos nosotros, cerrado categorialmente, en una categoría, eso da lugar a una ciencia. Entonces los conceptos químicos, los conceptos matemáticos, etcétera, son conceptos que pertenecen a una ciencia cerrada de un dominio particular. Ahora, estos conceptos agotan totalmente el campo al que se refiere en esta cuestión central. ¿Agotan el campo? Hombre, según algunos sí. Por ejemplo, la química, según algunos, agota todo el campo, todos los campos. Aquella famosa frase de que todo es química. Yo cuento muchas veces una anécdota, se la cuento aquí también, porque no importa difundirla, con nada menos que con Severo Ochoa, que hace años, pues a lo mejor en la Granda, no sé, le dije a Ochoa, haciéndome el tonto, claro, le dije, ¿entonces usted cree que todo es química? Hombre, por supuesto.
Faustino Cordón me decía que si el hecho era tonto, me decía. Yo sé, Faustino Cordón, ¿eh? Y yo, hombre, seguro que entendemos por tonto, ¿verdad? O sea, todo no era por mandar los menores. Ahora, a cierto nivel hay tonterías de una manera de otra, claro, es natural. Y entonces, Zapatero, pues no es tonto. Si haces un test normal, pues tiene facultad verbal, etc. Ahora, en cuanto empieza a funcionar en otros terrenos, pues es tonto imbécil. Eso es lo que dice. Claro que claro, eso de tonto listo, según qué, ¿verdad? Bueno, pues entonces, la manera que les contaba. Un libro de química, entonces, y había un libro de química. Entonces, este libro también es todo química. Hombre, pues, ¿cómo lo demuestra usted? Bueno, muy sencillo, me decía, que es maja de verdad. Se le incinera y las cenizas que obtenemos se analizan y tenemos un tanto por ciento de calcio, de manganeso, todo y tal. Muy bien. Sabe, entonces le dije, bueno, y entonces, por ejemplo, esta R y esta O que están aquí pegadas en la hoja, que están unidas por enlace iónico o covalente. Entonces me miró y me dijo, este hombre es imbécil. Yo le vi y dije, este tío es imbécil. Así quedó el diálogo, ¿verdad? Así quedó el diálogo. Entonces él me miró como un tipo extravagante. Dije, un profesor de filosofía. Yo le dije, un majadero completamente calmado el premio Nobel. Y que además tiene la insolencia de hablar del cosmos y del mundo, cuando lo que sabe él de ácidos nucleicos, pues atente a esto, ¿verdad? Salvo que tenga estudios obtenidos por después, es lo distinto. Bien. Bueno, pues entonces esta distinción entre conceptos, y luego como estos conceptos no agotan los campos, me los pueden agotar, pues resulta que los campos que están delimitados conceptualmente mantienen entre sí una serie de interacciones, de relaciones que involucran unos con otros, y que se expresan en otros pensamientos que nosotros llamamos ideas con mayúsculas, en honor a Platón. Entonces nosotros decimos, para decirlo rápidamente, las ciencias particulares y las tecnologías tratan de conceptos y la filosofía trata de ideas. Ese es el criterio que damos. Y claro, el criterio funciona bastante bien, claro, poniendo ejemplos de nuestro proyecto. Por ejemplo, si hablamos de estructura, pues estructura es una idea, no es un concepto, claro, porque vas a los cristalógrafos, estructura, a los gramáticos, estructura, etcétera, los geólogos, estructura. Pero claro, la idea de estructura no es ninguna de estas. Está en varias ciencias diferentes, y entonces el geólogo no tiene por qué hablar de estructura. Hace 20 años o 30, no me acuerdo, hicimos en un seminario sobre estructuralismo que acabó a palos, como es natural, que se caía algo, acabó a palos. Acabó tirando a mí unos proyectos un cubo de la cabeza, ¿verdad? Y como la calle del capitalismo, y así lógicamente es histórico, ¿eh? Y entonces estamos hablando del estructuralismo. Y claro, pero aquello se ponía tan... Pero bueno, esto ya para contarlo más simplemente, pero en esta ocasión. Bueno, lo que quiero decir es que aquello de las ideas, claro, invitamos a que dieron conferencias geólogos y físicos y cristalógrafos, ¿verdad? Allí cada uno decía que lo que era la estructura, pero comparaba lo que te decía el cristalógrafo y lo que te decía el otro, el de la estructura, el gramático estructural, y ahí no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, ¿qué estás hablando? ¿Verdad? Y entonces, pues eso, hay una idea de estructura al parecer que por de pronto tiene que coordinar las diferentes ideas que utilizan los científicos. Bien, pues un poco ese es el criterio que te lo decía. Ahora, este criterio es insuficiente, evidentemente, porque la filosofía no es la única forma de pensamiento. Ahí está la cuestión. Bueno, y entonces dejamos esto porque no terminamos. Entonces, lo que quiero decir es que estos tres criterios, primero, no son dicotómicos, ¿verdad? Segundo, no se confunden fácilmente unos con otros. Por ejemplo, el gran pensador, se podría pensar, bueno, el gran pensador es el que trata de ideas, y el pequeño pensador es el que trata de conceptos. Eso no es cierto. No es cierto. Por ejemplo, si nos fijamos en los premios Nobel,